Gracias, divino Señor. Amén. Tomamos nuestros asientos. Gracias, Mile. ¿Cómo están esta noche? ¿Y el resto? Ah, muy bien. Yo sé que usted me va a decir que yo soy repetitivo y es cierto, soy repetitivo. Día jueves es día de qué? Y yo le voy a explicar por qué soy repetitivo. Porque vamos a hablar un poquito de trabajo a manera de introducción de la palabra que hoy vamos a estar viendo, que como ya ustedes vieron en el grupo de la iglesia, ¿de qué vamos a hablar en esta noche? Buah, vamos a tener que promocionar un poquito más el grupo de la iglesia. Vamos a hablar de crisis de la fe. Y yo quiero introducir este tema, primeramente hablando acerca de lo que hablamos siempre, que el jueves es un día de trabajo. Yo quiero que pueda estar en el entendimiento de cada uno de nosotros que como cristianos nosotros tenemos que trabajar. No hay vuelta de hoja. Esto no es algo que se me ocurre a mí. Esto es muy importante que usted lo pueda entender porque sucede algo cuando alguien llega a la iglesia y malinterpreta lo que es espiritual y considera que lo espiritual es algo místico. Es algo que viene del aura, ¿no es cierto?, sobre nuestras vidas y provoca en nosotros lo que nosotros, ¿no es cierto?, no hacemos. O sea que en una palabra suple nuestra comodidad. Y déjeme decirle que no tiene nada que ver con lo espiritual. En este mundo en el que vivimos se conoce como magia, no al ilusionismo y eso que ya lo sabemos, pero es un término que se utiliza a menudo cuando la persona espera que de la nada se resuelvan sus problemas y no hace nada al respecto. Entonces este mundo denomina eso como magia, ¿no? La casualidad, el azar, magia. Es un concepto. Y como todos sabemos, la cultura siempre de alguna manera afecta a la iglesia también. Si la iglesia no tiene una cultura de reino bien sólida y bien firme, los rasgos de este mundo de alguna manera afectan a la iglesia. Entonces muchas veces ese mismo criterio se trae a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Siempre se espera, ¿no es cierto?, magia que resuelva mi problema. Y no tiene nada que ver con lo sobrenatural. Lo sobrenatural es una cooperación. Dios es el que hace la obra, pero Dios llama a cada uno de sus hijos a una relación y a una cooperación para que Él haga lo sobrenatural. ¿Dios puede liberar a su pueblo? Sí, pero trabaja con un hombre como Moisés, lo trata en el desierto, lo vacía, lo lleva a Egipto y a partir de este hombre libera a su pueblo. Dios trabaja con la vida de cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que trabajar simultáneamente con Él. Nuestra flaqueza en el trabajo redunda directamente en nuestra flaqueza espiritual. Cuando no hay trabajo espiritual, hay debilidad espiritual. Y por eso adolecemos de tanta riqueza que Dios tiene preparado para nuestras vidas, porque la realidad es que somos flojos en el día del trabajo. Y el proverbio que nos dice, si en el día del trabajo somos flojos, ¿qué va a pasar con nuestras fuerzas? Perfecto. ¿Cómo hacemos nosotros para medirnos cómo somos respecto a nuestro trabajo espiritual? Compárese con su trabajo natural y cambie las cosas. ¿Qué pasaría si la responsabilidad que usted pone en su trabajo natural la pusiera en el trabajo espiritual? ¿Y qué pasaría si fuera al revés? Si pusiera la actividad que usted pone en su trabajo espiritual en el trabajo natural. Eso yo lo dejo bajo su responsabilidad, considérelo usted. Pero yo quiero definir un poquito este asunto de trabajo espiritual para que no sea algo repetitivo los jueves y uno diga siempre que sí, pero la verdad no sé en su concepto completo qué quiere decir. Mire, Dios trabaja y trabajó toda la vida. El Padre trabaja y Jesús, ¿qué dice?
El Padre trabaja. El Padre creó un ámbito para el hombre natural de trabajo. Antes que el hombre fuera creado, ¿qué formó el Señor? El huerto para que el hombre lo labrara. Jesús mismo dijo, el Padre trabaja, yo trabajo. Y los discípulos, en un principio, ellos participan de un milagro. En el caso de Pedro, participa de la pesca milagrosa. ¿Pedro tiene que hacer algo en la pesca milagrosa? Sí. Tiene que remar hasta el lugar donde le dice el Señor, tiene que tirar la red, y después ¿qué tiene que hacer? Juntar la red, tiene que trabajar. El milagro lo hace el Señor, pero Pedro tiene que trabajar. Y los discípulos probablemente dicen, bueno, acá tenemos pan, acá tenemos comida, sigámoslo a Jesús, que va a ser todo más fácil. Déjame decirte que para los discípulos fue todo más difícil. Tuvieron que trabajar 3 veces más que cuando eran pescadores. Porque en 3 años Jesús tenía que recorrer todo, predicarle a todos, no había tiempo. Entonces, terminaban de predicar acá, a la noche se levantaban y iban para otra ciudad. Y no es que se tomaban un Uber, no es que alquilaban una combi. Tenían que caminar abajo del sol hasta la otra ciudad. Y llegaban en la otra ciudad y no es que iban a un McDonald's en el camino para tomar algo. Paraban en la mejor sombra que podían, comían lo que podían y seguían. Y después de todo eso llegaban a la ciudad y el Señor les decía, bueno, ahora agrúpense y vayan a las distintas ciudades y prediquen, echen fuera a los demonios, todo. Había que ir a las otras ciudades. Después de que llegamos acá, descansamos, unas ampollas en los pies así, ¿no es cierto? Porque no había zapatillas ni nada, eran las sandalias, ¿no? A la otra ciudad. Y ahora la experiencia espiritual del monte. Bueno, vamos a subir al monte. Después de que terminamos, después de que oramos, después de que ministramos, llegamos, no descansamos, vamos al monte. O sea que la vida del discípulo fue una vida de trabajo continuo. Luego que los discípulos están asustados, escondidos, bueno, vayan ahora a la otra punta y ahí van a recibir el Espíritu. Continuamente ellos tuvieron que trabajar. Iglesia, si nosotros no trabajamos en lo espiritual, no vamos a crecer en lo espiritual. Si vos no trabajás para separar tu tiempo de búsqueda del Señor, no vas a desarrollar una relación con Dios. Por ende, no vas a tener una dirección específica de parte del Señor. ¿Por qué? Porque aunque el Señor te esté hablando, vos no estás proveyendo esa parte tan importante de relacionarte con Él. En todo orden de la vida, para mantener sana una relación hay que trabajar. Estoy hablando desde lo básico. Relación esposo-esposa, hay que trabajar. Relación padre-hijo, hay que trabajar. Amigo-amigo, hay que trabajar. Si vos dejás de llamar por teléfono a tu amigo, dejás de interesarte en tu amigo, probablemente vas a perder la amistad. Si vos dejás de interiorizarte de la vida de tu hijo, vas a crear una distancia. Lo mismo con tu esposa, en la iglesia. Yo he hablado con personas y dicen, yo voy a la iglesia, no hablo con nadie, recibo del Señor y me vuelvo a casa. ¿Y? ¿No te das cuenta que te estás debilitando? ¿No te estás dando cuenta que la función del cuerpo es fortalecerte a vos? Que si no hay contacto y no trabajás para tener una relación en el cuerpo de Cristo, el que pierde sos vos. Porque el cuerpo fue diseñado para fortalecer la vida del creyente. Todo implica trabajo, iglesia. Todo implica trabajar. Ahora, en ese trabajo, que es la parte que nos corresponde a nosotros, la recepción que vamos a tener al respecto no es nunca proporcional a nuestro esfuerzo. Siempre va a ser superior. Jamás Pedro sacó semejante cantidad de peces, pero siempre tiró la red de la misma manera. Jamás vio lo que vio al lado del Señor.
pero tuvo que trabajar igual o más. Si nosotros no trabajamos en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestro semejante, no trabajás por un altar familiar, después no te quejes cuando viene el enemigo sobre tu casa y hace un estrago con tus hijos. ¿Cuánto oraste por tu hijo? ¿Cuánto intercediste? ¿Cuánta palabra de Dios compartiste con tus hijos? Si no hay oración, no va a haber dirección en tu vida, no va a haber fortalecimiento. ¿Cuánto buscas de Dios cada día? En el cuerpo de Cristo, si hay debilidad, pero no hay relación, venís cada tanto, venís una vez por semana, y así como venís te vas, y no formás parte del cuerpo, no interactuás con el cuerpo. No va a haber fortalecimiento y vos no vas a fortalecer a nadie tampoco. ¿Qué quiero decir con todo esto, iglesia? Que el trabajo en la vida del creyente es una realidad y es algo que tenemos que tener presente. Si no, estamos viviendo de alguna manera un engaño. Estoy queriendo algo de lo cual yo no estoy haciendo absolutamente nada o lo mínimo indispensable. Con lo mínimo indispensable no obtengo aquello que realmente estoy necesitando. El Hijo de Dios trabaja y todo es trabajo, pero la respuesta a ese trabajo no es proporcional, es mucho más abundante. Pero vos y yo tenemos que trabajar en nuestra relación con Dios, con el semejante y con el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Refrescamos el concepto solamente y esto nos introduce al tema que vamos a estar hablando de hoy, que es una crisis de fe. En esta semana estuve en contacto con personas y justamente esto fue lo que habló el Espíritu Santo a mi corazón, porque esas personas de alguna manera tuvieron una crisis de fe o tienen una crisis de fe. Y en esa crisis de fe, algo que es muy notorio es la pérdida de perspectiva, la pérdida de enfoque. Generalmente yo entro en una crisis de fe cuando alguna situación acontece a mi vida. Las situaciones que pueden acontecer a mi vida pueden ser situaciones repentinas. Estoy bien y de repente sucede algo que me sacude, o pueden ser situaciones paulatinas, que van ejerciendo un cierto desgaste en mi vida y me llevan a un punto de incredulidad. Cuando viene esto, entro en una crisis de fe. Me cuesta recuperar y vivenciar lo que antes tenía presente. De hecho, nosotros vamos a ver en la iglesia de Éfeso que la pérdida del primer amor es reclamada por el Señor, porque la iglesia de Éfeso sustituye esa visión espiritual, esa fe inicial, por un mecanismo de cosas, por un trabajo mecánico. Y la realidad es que cuando el creyente empieza a trabajar de manera mecánica y pierde la esencia de la vida de Cristo en su vida, es un asunto de tiempo para que se termine rompiendo. Tenemos que trabajar para que esta fe genuina, para que esta fe de niño esté presente continuamente en nuestra vida. Cuando viene la crisis a nuestra vida, ¿qué es la crisis? La crisis es aquello que hace tambalear de alguna manera nuestros fundamentos, es algo ficticio. En el mar no siempre hay tempestades y las tempestades no ocupan un tiempo demasiado prolongado. Cuando el día está nublado, detrás de las nubes está el cielo azul y soleado. La nube lo cubre temporalmente. La tempestad agita las aguas temporalmente. Pero una vez que todo eso pasa, vuelve nuevamente a la normalidad, a la realidad de las cosas. Es el estado normal del mar y el estado normal del cielo y del sol. Ahora, cuando nosotros entramos en crisis, cuando hacemos de esa alteración temporal en nuestro corazón y en nuestra cabeza algo permanente. Mi vida es una continua tempestad y el cielo siempre está nublado. Ahí es donde cambiamos de perspectiva.
Y cuando cambiamos de perspectiva, cambiamos la visión de las cosas. Por ejemplo, yo estoy con ustedes, siento un ruido y presto atención al ruido. A partir de ese momento cambia mi perspectiva de las cosas y empiezo a centrarme en lo que ocurre afuera y me estoy olvidando de ustedes que están acá. Cambió mi visión de las cosas. En una crisis perdemos la perspectiva de Jesucristo y nos comenzamos a enfocar en lo que está pasando en lo temporal y perdemos la perspectiva de Él. Eso lamentablemente es lo que nos lleva a una crisis de fe. En esa crisis de fe, al perderlo a Él de vista, estamos totalmente inmersos como cualquier persona que no se conoce a Jesucristo en la realidad inmediata. Ahora bien, ¿cómo tiene que ser nuestra vida? Bueno, nuestra vida nosotros no podemos perder la perspectiva de Cristo. Continuamente nuestra fe en Él tiene que estar renovándose. Tenemos que vivir una vida renovada en Cristo. Y para esto tenemos que entender que probablemente el momento de oposición va a venir sobre nuestra vida y nosotros tenemos que estar preparados para que no nos saque de posición. Nosotros tenemos que estar preparados para sacar lo mejor de ese momento y tenemos que estar preparados para que luego que ese momento pase, lo que nosotros aprendimos pueda edificar la vida de otros. ¿Amén? Entonces, como hoy vamos a trabajar, yo les invito a que cada uno tome en su celular, ¿no es cierto?, y pueda anotar las citas bíblicas. ¿Por qué? Porque van a haber bastantes y después usted las puede repasar tranquilamente en su casa y las puede aplicar también a su vida o a la situación que está viviendo. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y dice así la palabra de Dios: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La palabra de Dios, ¿qué nos está advirtiendo? Que van a venir momentos de oposición. Ahora, que esos momentos de oposición se conviertan en una crisis que haga que mi fe se pierda, eso ya es otra cosa completamente distinta. Y como realmente es el deseo de cualquier pastor hacia su congregación, que en el momento de dificultad su confianza no se aminore, sino al contrario, crezca, vamos a ver distintos aspectos que nos van a permitir que en el momento de crisis esto pueda hacernos crecer y no nos aminore, no nos haga claudicar. Lo primero que vamos a estar considerando es que la crisis de fe no es algo propio de algunas personas o no tiene que ver con personas en su debilidad. Cuando vos ves en la palabra de Dios los hombres de Dios más fuertes, más prominentes, ellos enfrentaron crisis de fe. Ellos tuvieron momentos de opresión en donde de alguna manera claudicaron un poco. En algunos se extendió más el tiempo, en otros menos. Pero si ellos pasaron por estos momentos, es normal también que vos pases por momentos como estos. De hecho, vas a pasar. Ahora, ¿cómo los pasás? Va a ser responsabilidad de cada uno de nosotros. Hoy, por medio de la palabra, nosotros nos podemos anticipar a esto. Pero cuando esto acontezca en tu vida, tenés que estar despierto, como dicen los chicos, para que no te lleve puesto. No queremos perder esta fe sencilla de niño, no queremos perder esta fe que es la base de nuestra relación con el Señor, pero sí consideramos
que van a haber momentos de dificultad en nuestra vida. Entonces, si nosotros vemos el profeta Jeremías, en el capítulo 15, versículo 18, el profeta dice: ¿por qué es mi dolor perpetuo y mi herida incurable, que rehúsa sanar? ¿Serás en verdad para mí como corriente engañosa, como aguas en la que no se puede confiar? El profeta Jeremías recibe un llamado y recibe una primera experiencia, que es la experiencia que cualquiera de nosotros quisiéramos recibir. Él recibe de parte del Señor que Él va a ser una persona, ¿no es cierto?, que va a influenciar completamente en el pueblo, que va a estar predicando, que aunque van a venir sobre él, no van a prevalecer. El rey contemporáneo, ¿no es cierto?, a Jeremías trae un avivamiento sobre el pueblo. Él piensa que ya todo está en marcha, pero luego, durante la mayor parte del tiempo de su vida, el pueblo se opone a Jeremías. El pueblo continuamente está opuesto al mensaje de Jeremías, contradice el mensaje de Jeremías, los profetas se levantan en su contra, los gobernantes se levantan en su contra, él es encarcelado, él es desechado, él es menospreciado. Entonces hay un momento, hay un punto en esta oposición, como a cualquiera de nosotros en el momento de dificultad, en el que nos preguntamos: ¿pero está Dios en esto? Y ahí es donde cambiamos la perspectiva. El mismo Dios que está permitiendo que esto suceda por un motivo es el mismo Dios que habló al principio. Acá es donde a veces nosotros nos equivocamos. Nos olvidamos de lo que Dios habla, por lo que nos toca vivir en el presente inmediato. Entonces ahí, ¿cómo entra esa semilla de incredulidad? ¿Va a ser Dios como agua impetuosa? ¿Puedo confiar realmente en el Señor por lo que ahora me está pasando? Esto lógicamente fue algo momentáneo, ¿no es cierto? Porque inmediatamente el Señor habla su vida y Él vuelve de nuevo al camino. Pero no siempre es así. Muchas veces nos quedamos acá y pasa mucho tiempo. Y nuestro corazón se endurece y hasta a veces sufrimos pérdida espiritual. ¿Por qué? Porque albergamos en nosotros un espíritu de incredulidad. Y hacemos de este presente inmediato algo continuo en nuestra vida. Y decidimos creer más a lo que está pasando que a lo que Dios nos habló. Y ahí es donde está el problema. Este hombre, uno de los profetas más grandes, luego lógicamente se va a arrepentir y va a volver a su cauce. ¿Cómo va a terminar toda esta historia? Que una vez que el pueblo es tomado, Jeremías es libre completamente y aún el enemigo honra a Jeremías, reconociéndolo como hombre de Dios, reconociendo cada una de sus palabras como verdaderas y dándole la libertad de hacer lo que este hombre quiere hacer. Y como todo hombre de Dios, ¿qué elige este hombre? Estar nuevamente con el pueblo. David, en 1 de Samuel 27:1, dice: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por mano de Saúl. Nada. Por tanto, me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando, mas por todo este territorio de Israel, y así escaparé de su mano. ¿Qué pasa con este hombre conforme al corazón de Dios? Dios da palabras sobre este hombre, es ungido espiritualmente, tiene promesa, pero la persecución continua sobre su vida lo quiebra. Y de la misma manera que Jeremías lo lleva a olvidarse lo que Dios le habló y a tomar las cosas en su mano. ¿Y qué hace? Se escapa de la situación. Uno claudica, el otro se escapa de la situación. Son crisis de fe. ¿Qué hacemos nosotros cuando acontece la crisis? Y lo primero que tenemos que hacer, iglesia, si sos una persona que trabaja y que lo conoce a Dios en oración, lo primero que tenés que hacer es ir a la presencia de Dios. Poner la situación delante del Señor, escuchar a Dios qué es lo que Él te quiere decir en medio de todo esto. No tomar la cosa por tus manos, no tener un pensamiento malo hacia Dios, no desandar el camino, porque muchas veces consideramos eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo lo que escuché está mal, es todo mentira.
No, por favor, acordate de lo que Dios hizo. Acordate cómo Dios restauró tu vida, cómo el Señor te contestó sobrenaturalmente. Por lo que ahora esté pasando, ¿vas a estar echando atrás todo lo que el Señor hizo? No. Esto es pasajero. Esto es necesario, como dice el apóstol Pedro, para que esa fe más preciosa que el oro sea fortalecida en tu vida, para que vos sigas creciendo. ¿O cómo creemos que crecemos? ¿Cuál es la manera en la que nosotros creemos que espiritualmente vamos a crecer? No vamos a crecer por asistir a la iglesia, simplemente estar sentado y escuchar. Vamos a crecer por vivir lo que escuchamos, por trabajar por lo que aprendemos, por perseverar en el momento de la oposición. Ahí es donde crecemos. Pero si nosotros estamos esperando que las cosas simplemente armonicen con lo que nosotros esperamos que pase o con lo que creemos que tiene que ser, ahí no hay fortaleza, ahí hay magia. Ahí lo único que estamos esperando es pasarla bien en la vida. No estamos queriendo crecer, desarrollando. Juan finalmente, que es el hombre más grande entre todos los hombres que se levantan en esta tierra, en el capítulo 7:20 del Evangelio según San Lucas, dice: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Juan era el hombre más grande que se levantó. Juan tiene la primicia de ver el Espíritu Santo descender sobre Jesús. Pero ahora, ¿qué pasa? Juan está preso. Entonces no le cierran los números a Juan. Dice, ¿cómo puede ser? Yo soy la voz que clama en el desierto. Él es el Cordero de Dios. Yo lo estoy proclamando, pero ahora yo resulta que estoy preso. ¿Todo esto está bien? ¿Es así? ¿Tiene que ser así? ¿O yo me estoy equivocando? ¿O yo no soy la voz que clama en el desierto? ¿Soy simplemente un loco que está predicando y Jesús no es Jesús? Es otro más de entre tantos que vino. Tiene una crisis de fe este hombre. Sin embargo, Jesús simplemente le dice, díganle a Juan pequeñas cosas, ¿no? Que los enfermos están siendo sanados, que el Evangelio se está predicando. Eso le bastó a Juan para volver nuevamente a su cauce. No entiende por qué estoy preso. Si soy un precursor, ¿por qué estoy preso? Tiene que ser así. Es necesario que él crezca y que vos mengúes. Pero Juan nunca dejó de ser el hombre más grande que se levantó entre todos los hombres en esta tierra. Pero pasó esa crisis de fe. Era necesario. ¿Cuántas cosas acontecen en nuestra vida que porque no cierran en nuestro cálculo natural, entramos en una crisis de fe? Déjame decirte esto, en la soberanía de Dios, que fue lo que hemos hablado anteriormente, nada se escapa a su control y toda cosa que acontece a un hijo de Dios está divinamente permitida con un fin. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Muy bien, el primer criterio que aprendemos entonces, ¿cuál es? Que crisis de fe acontece a todo el mundo, aún a los mayores hombres de fe. O sea que si vos hoy estás pasando una crisis de fe, no sos un bicho raro. Esto le pasa a todos. ¿Está bien? Ahora, no quiere decir que nos tengamos que quedar a vivir ahí. El problema del descuido. ¿Por qué entramos a veces en esta crisis de fe? Y es por descuido. En la palabra de Dios, en Lucas 22:32 dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Esto es lo que Jesús le dice a Pedro, porque la realidad es que Pedro está tremendamente descuidado y se descuidó en los últimos momentos más que nunca. Entonces, ¿qué va a pasar? Pedro, lo que no está dentro de tus cálculos es lo que va a acontecer. Pero yo estoy orando para que tu fe no falte. ¿Qué va a pasar en la vida de Pedro? Algo repentino que lo va a mover de lugar. Algo repentino que es necesario que acontezca. Porque Pedro está demasiado seguro en sí mismo. Y es necesario que se mueva un poco todo para que Pedro se dé cuenta que no es lo que él cree. No tiene lo que él cree que tiene. Y eso a veces tiene que acontecer en nuestra vida. Pero volvemos de nuevo, esto no es para que nos quedemos a vivir en ese lugar. Eso es un sacudón que tiene el propósito de mostrarnos. ¿Cuántas veces acontece en nuestra vida? Venimos medio flojitos en la oración, ¿no? Y Señor, leemos algo rápido, sí, con los chicos, a la mañana se juntan a orar, ni siquiera pongo la cámara porque estoy ahí en la cama, ¿no? Entonces sí, estuve orando con los chicos, listo.
Pero acontece algo en nuestra vida que ya no me alcanza a hacer lo que estaba haciendo. Oro esos 10 minutos con los chicos, no. Ahora necesito buscar al Señor, porque lo que está aconteciendo en mi vida me está sacudiendo por todos lados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este compromiso no tiene que ser algo nuevo, no tiene que ser porque viene una situación difícil, tiene que ser algo constante en nuestra vida. Cuando viene esto nos sacude y nos muestra que realmente no estábamos en donde teníamos que estar, nos agarra descuidados. La vida del cristiano tiene que ser una vida vigilante. ¿Por qué? Porque tenés 3 enemigos que continuamente están queriendo lo que vos tenés. Tu carne demanda, el mundo empuja, presiona y por supuesto Satanás quiere robar lo más precioso de todo, que es tu fe, porque por medio de tu fe vos te relacionás con el Señor. Entonces, el descuido es la negligencia, es la parte que muchas veces está presente en nuestra vida y que nos lleva a ese lugar. Mateo 26:41 nos lleva a la vigilancia, ¿no? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. A veces yo me quedo dormido en el sentimiento de que el Señor sabe que yo quiero lo mejor para Él y que yo quiero todo. Está bien, esa es la disposición, pero no siempre la disposición está acompañada por la acción. A veces yo tengo sentimientos hermosos para con Dios, pero la realidad es que tengo poca voluntad para responder a la guía o a la dirección del Señor. Entonces, ¿a qué los está exhortando Jesús? Velen, oren, vigilen, porque la realidad es que estamos flojitos en nuestra carne. Aunque tengamos la buena voluntad para con Dios, nuestra carne es floja. Y si no velamos y oramos, no tenemos oportunidad. Vamos a entrar en una crisis de fe, que fue lo que le pasó a los discípulos y a Pedro. Entonces, la vigilancia es esencial en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos propensos al descuido. Cuando estamos muy afligidos, ¿qué pasa? Es cuando más buscamos. Cuando estamos más relajaditos, agarramos la cosa con nuestras propias manos y descuidamos lo más importante. Ezequías se colgaba del Señor. Ahora, cuando el Señor lo bendijo y lo sacó de todas las pruebas, ¿qué pasó? Y lamentablemente hizo lo que no tenía que hacer. Se envaneció su corazón, se desprendió del Señor, le mostró el tesoro a todos sus enemigos. La vigilancia no es solamente para el momento de dificultad, también es para el momento de prosperidad. Tenemos que estar continuamente vigilando nuestra vida. ¿Por qué? Porque el tesoro más grande que tenemos es nuestra fe genuina en Cristo. Y si perdemos nuestra fe genuina en Cristo, lamentablemente lo perdemos todo. ¿Amén? ¿Lo va entendiendo? Hay 3 formas y efectos distintos, ¿no es cierto?, en cuanto a la oposición dentro de la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber oposición en la vida de cada uno de nosotros. Dentro de la soberanía de Dios hay 3 formas que tienen, ¿no es cierto?, un propósito definido respecto a la oposición. La primera de ellas es la que ya hablamos en la palabra de Dios, que tiene que ver con la prueba, ¿no? Pedro dice, primera de Pedro 4:2 al 13, queridos amigos, no se sorprendan del fuego de prueba que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Alégrense porque estas pruebas, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen participar con Cristo de sus sufrimientos para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada al mundo entero. ¿Qué le está diciendo acá Pedro? No se sorprendan por lo que está aconteciendo en sus vidas. Lo mismo que le pasa a ustedes, le pasa a muchos hermanos en el mundo. La prueba. ¿Cuál es la función de la prueba? Es una oposición que tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con tu establecimiento, tiene que ver con tu confirmación. Hasta que no viene la prueba, no sabés dónde estás parado. Y una vez que vino la prueba, vos quedás consolidado después de ella una vez que la pasaste. Entonces, la oposición que prueba tiene que ver con ¿qué? Con consolidar nuestra vida. Por supuesto que vamos a pasar pruebas. ¿Por qué razón? Porque esa fe tiene que ser consolidada, tiene que ser establecida. No es un simple sentimiento de creer, tiene que ser un acto de la voluntad.
que tiene que consolidarse por medio de la oposición. Cuando hay oposición en mi vida y sin embargo yo avanzo creyendo en lo que Dios me habló, es cuando mi vida se consolida. Pero si cada situación me va a correr de lugar, ¿qué pasa? Soy como las ondas del mar, no tengo nada. Entonces la prueba tiene la función de consolidar mi vida espiritual. Disciplina. Hebreos 12, 6 al 7, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? A veces nosotros cometemos el error de considerar que la disciplina es para el que se porta mal. Y acá no habla de eso la palabra. La palabra está haciendo referencia a la disciplina como un medio de desarrollar nuestra vida. Es para un hijo. Es la responsabilidad que tiene el padre de llevar al hijo al mejor lugar. Ese es el concepto de disciplina del cual está hablando. No es castigar al rebelde. Cuando en la parábola de la vid nos habla de la poda es sobre la rama que tiene fruto, sobre la vid que tiene fruto, no sobre la que no tiene. ¿Y para qué poda? Para que lleve más fruto, porque de lo contrario se va a degenerar esa rama, va a crecer, el fruto se va a hacer cada vez más pequeño, se va a deformar la vid y no va a cumplir su función. Entonces la disciplina, ¿con qué tiene que ver? Con un amor tremendo de un padre que vela por nuestro bien. No de un padre que te deja librado al azar para que te críes bajo tu propio criterio, sino un papá que te conoce y que te está llevando a que realmente des el mejor fruto. Si nosotros o Dios respondiera según nuestro propio criterio, estaríamos en el horno. Porque le pediríamos al Señor una situación tranquila para no alterarnos. Le pediríamos al Señor seguridades para no inquietarnos. Le pediríamos al Señor que se haga lo que yo quiero para estar satisfecho en mí mismo. Y decime dónde habría crecimiento. La disciplina tiene que ver con el hijo que ama al Padre. El hijo que no ama al Padre, o la persona que simplemente viene a la iglesia y no tiene ningún interés en conocer al Señor, no es una persona que va a recibir disciplina, porque es una persona que no le interesa crecer. Pero el hijo que sí quiere crecer, va a recibir la disciplina del Padre para que realmente el anhelo de su corazón se cumpla, que es crecer. Yo quiero crecer, yo no quiero quedar como estoy. Yo quiero ser podado en lo que tenga que ser podado porque no me interesa desperdiciar mi vida en mi propio criterio. ¿Vos querés crecer? Entonces vas a recibir disciplina. ¿Vos lo amás al Señor? La disciplina es para el que ama al Señor, para el que crece, para el que quiere, no para el que no quiere. El que no quiere no recibe, el que quiere sí. Pero lógicamente la disciplina es oposición. Y en esa oposición está el crecimiento. ¿Lo entendemos? Y la última parte de oposición es la unción. En cuanto a vosotros, la unción que recibiste de Él, primera de Juan 2:27, permanece. No tenés necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como la unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no miente, así como os ha enseñado, permaneced en Él. La unción, a diferencia de la disciplina, tiene que ver con el trato interior. La disciplina es lo que Dios en su soberanía permite que suceda alrededor de usted. ¿Qué sucede alrededor de usted? Tiene entredichos con su esposa, tiene entredicho con su hijo, tiene entredicho con el vecino, suceden cosas en el ambiente. Dios trabaja y disciplina a través de lo que lo rodea. La unción es ese trabajo del Señor por medio del Espíritu adentro. Es donde entra la palabra, donde entra la espada que divide la carne del Espíritu. Todo me es lícito, pero entonces, ¿qué pasa? Si esto es normal, es lógico, ¿por qué no lo puedo hacer? Porque el Señor lo está prohibiendo. El apóstol Pablo tenía la misión de predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo no le dejaba predicar el Evangelio en cualquier lugar.
En ciertos lugares, cuando Él inicia con la prédica del Evangelio a Europa, el Espíritu Santo lo está llevando a predicar a Europa, pero le impide predicar en Asia. ¿Por qué razón? Porque si Él se metía en Asia, iba a tener problemas, ¿no es cierto? Entonces el Señor le está diciendo, anda para donde yo te estoy diciendo. No tiene que ver con un asunto de lógica de lo que los demás hacen. Hay cosas que los demás pueden hacer, pero vos no las podés hacer. Porque si vos las haces, te va a hacer mal. Otro sí la puede hacer, vos no. Entonces, como el Espíritu Santo te conoce, trabaja en tu vida. Trabaja adentro tuyo. Cuando todo parece normal, pero hay algo adentro que te está diciendo, no, no lo hagas. Porque el Espíritu vive adentro tuyo y te habla. Y la madurez espiritual tiene que ver cuando yo aprendo a responder a la voz del Espíritu adentro mío. Pero Él te ataja, te dice, no, no lo hagas. Esa es la unción. Cuando yo maduro y aprendo a oír la voz del Espíritu Santo y a negarme a mí mismo, ahí es donde yo voy a estar creciendo, ahí es donde yo voy a estar moviéndome desde un lugar diferente al que me estoy moviendo. Entonces, para eso también hay una disciplina. ¿Y cómo es esa disciplina? Bueno, esas dos vocecitas. El Espíritu te dice una cosa, la carne otra. Por supuesto que al principio, ¿qué vamos a hacer? Lo que dice la carne. Y nos vamos a dar cuenta que no funciona, era lo que decía el Espíritu. Y vos decís, ¿pero por qué no le hice caso? Bueno, ese Espíritu discierne los motivos del corazón, ese Espíritu trae claridad adentro tuyo y te guía a toda verdad. Entonces, esa oposición que solés vivir vos adentro es el trabajo de la unción del Espíritu Santo llevándote también a crecer. Entonces vemos que está presente la prueba, está presente la disciplina y está presente la unción en la oposición. Dentro de la soberanía divina, para que vos crezcas, Dios permite todo esto. ¿Lo entendemos? Y finalmente, lo más importante para no vivir tiempos indefinidos en la crisis espiritual es vivir bajo la unción del Espíritu Santo. A veces este término, unción, ¿no es cierto?, también se lleva a mistificar. La unción del Espíritu Santo es vivir la vida en el Espíritu, vivir según el nuevo hombre en Cristo Jesús, vivir según el gobierno del Espíritu Santo en nuestro corazón. Para eso tiene que operar la cruz en nosotros, tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que su vida se manifieste a través de la nuestra. Entonces, la satisfacción temporal que nos permite la vida natural nos limita en el desarrollo espiritual. Es algo débil. Es algo que parece fuerte, es algo que satisfago, pero me deja débil. Mientras que cuando yo me niego a mí mismo y yo recibo de parte del Señor lo que el Señor tiene para mi vida, yo voy creciendo y voy desarrollándome y voy fortaleciéndome a la imagen de Jesucristo. Entonces, vivir bajo la unción es desarrollar ese fruto del Espíritu que es el discernimiento. Después de pegarme muchos golpes en la pared, en la cara, mejor dicho, contra la pared, adentro mío entiendo que está la voz del Espíritu y la voz de la carne. Ya no me quiero golpear más, ya no quiero seguir obstinándome en lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Es tiempo de discernir qué es lo que viene de la carne y qué es lo que viene del Espíritu. Distinguir lo que es de lo que no es. Distinguir lo que es mío de lo que es de Dios. Distinguir lo que es del enemigo de lo que es de Dios, de lo que es del mundo, de lo que es de la carne. Entonces, bajo la unción del Espíritu Santo, empiezo a desarrollar ese fruto que es el discernimiento. Eso no solamente me permite a mí tener mis motivos claros delante de Dios, me permite también distinguir a veces cuál es el motivo con el que otro viene a mi vida. A veces nosotros escuchamos lo que la persona habla y creemos todo lo que la persona habla, pero hay alguna cosa que no está muy bien. Cuando vos discernís, escuchás lo que la persona habla, pero también discernís el espíritu que está en la persona. Eso es movernos bajo la unción del Espíritu Santo. Bajo esta unción nos va a llevar justamente a la obediencia. ¿Qué pasa? Hay cosas que son lógicas, pero no tenemos que entrar por ese lugar. No son las cosas que Dios quiere para nosotros, pero lo hacen todos. Bueno, pero si te metés en ese baile, ¿qué era lógico? Que el pueblo de Israel, cuando huía de Egipto, tomara el camino más corto. ¿Por qué el Señor los guía por el camino más largo? Porque sabía que cuando vieran al enemigo, ¿qué iban a hacer? Iban a quererse volver nuevamente a Egipto. Entonces, en la soberanía de Dios, Dios sabe qué es lo mejor para tu vida.
Y la obediencia es lo que me va a llevar a mí justamente, llamémoslo de alguna manera, al éxito espiritual. Cuando en mi búsqueda del Señor, Señor, mira, esto, ¿es este muchacho? ¿Es esta chica? ¿Es este trabajo? ¿Es este país? ¿Es esta oportunidad? Lo traigo directamente delante del Señor. Señor, ¿qué es lo mejor? ¿Dónde está tu presencia? ¿Cuál es tu voluntad en medio de todo esto? ¿Qué es lo que me va a llevar a crecer y qué es lo que me va a librar de todo lo que no corresponde? Bueno, el Señor va a hablar y ahí está tu respuesta de fe. La dependencia, por supuesto, que está ligado con esto, ¿no? Con la obediencia. Dependo del Señor, no dependo de mi propia prudencia. Porque mi propia prudencia está empapada por el interés propio, por la incredulidad. ¿Y qué es lo que voy a elegir? Y voy a elegir de la manera equivocada. Entonces, Señor, discierno, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, enséñame cuál es tu voluntad soberana. Y finalmente, la vida, bajo la unción del Espíritu Santo, está ligada íntimamente con el cuerpo de Cristo. Por favor, entiéndalo. Usted es parte de un cuerpo. Usted no es un asistente que se junta con otras personas, simplemente usted es parte de un cuerpo. Quiere decir que la persona que está al lado suyo es parte suya. Y esa parte suya es esencial porque esa persona que se mueve bajo la unción del Espíritu Santo vivió cosas que usted no vivió. Y usted vivió cosas que él no vivió. Y pasó por experiencias que usted no vivió como el otro también. Entonces ahí está la obra de Dios a través del cuerpo de Cristo. Ahí está cómo otro va a fortalecer su vida y cómo usted va a fortalecer la vida de otro. Y a la hora de hacer la obra de Jesucristo, ¿qué pasa? El cuerpo en su diversidad, complementándose, fortaleciéndose con cada don que Dios repartió en la vida de cada uno de nosotros, va a ser efectivo en la labor que tenga que hacer. Un cuerpo o una iglesia llena de personas desentendidas es una iglesia ineficaz. Pero una iglesia, aunque sea pequeña, en donde el cuerpo tiene la forma espiritual que tiene que tener, ligado cada uno a su semejante, va a cumplir la labor que Dios lo mandó a hacer. Entonces, bajo la unción del Espíritu Santo, el lugar del cuerpo es fundamental. ¿Por qué? Porque después que usted pase la prueba o la crisis de fe que tenga que pasar, va a volver nuevamente, no digo volver, sino que va a derramar la experiencia sobre el cuerpo y va a ser de edificación al que está al lado suyo. ¿Cuántas veces creo que mi problema es el más grande de todo y que nadie lo va a entender? Hay una tradición, cuando digo tradición digo algo que no está en la Biblia, pero que son comentarios, llamémoslo apócrifos, que dice que Jesús estaba en el monte sanando a las personas y la gente iba a ser sanada y que distintos grupos de personas en el camino, peregrinos, ¿no es cierto?, se juntaban e iban a ser sanados por Jesús. Y en uno de esos grupos dice que las personas, vuelvo a repetir, es tradición, no es bíblico, ¿no? Es tradición, que en ese camino la gente iba charlando y cada uno iba contando su problema. Y en la medida que se iban contando los problemas entre ellos, iban quedando atrás y se iban. Porque esa persona que iba pensó que su problema era el más grande de todo. Ahora, mientras charló con el otro tenía un problema 10 veces más grande que él, y no, yo no voy a ir con esto. Así que ese se fue. De un gran grupo quedaron simplemente 2 o 3 que tenían flores de problema, ¿no? Pero ¿qué quiere decir esto? Cuando yo comparto lo mío con otro, me doy cuenta que tal vez lo mío no es tan grande. Y otro ya pasó por ese lugar. Entonces va a tener aquello que Cristo puso en su vida para salir de esa situación. Y eso es lo que vos necesitás. Por eso no menosprecie la iglesia de Cristo, no menosprecie el cuerpo. No podemos alcanzar el propósito de Dios sin el cuerpo. Todos cumplimos una función. Nos edificamos por medio de la palabra, por medio del fortalecimiento, por medio de la unción del Espíritu en cada uno de nosotros. Nos necesitamos como cuerpo. Por eso Jesús no vino por llaneros solitarios, Jesús vino por el hombre y formó con el hombre su iglesia, que somos cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Una iglesia fuerte, en el momento en el que acontezca la crisis de la fe en cada uno de sus miembros, la iglesia fuerte va a poder ayudar a ese miembro del cuerpo a salir de manera rápida de esa crisis de fe. El enemigo va a buscar aislarte. ¿Para qué? Para que te empapes, ¿no es cierto?, de una visión distorsionada de las cosas. Pero
Cuando vos entrás en contacto con algún miembro del cuerpo, che, ¿qué te está pasando? Y mira, estoy pasando por esto. Bueno, vos sabés que a mí tal vez hace 2 o 3 años me tocó vivir eso. Y el Señor obró de esta manera. Vamos a orar juntos, te voy a acompañar en este tiempo y te vas a dar cuenta que al poquito tiempo vos salís de esa crisis. El cuerpo actuó por medio del Espíritu Santo para fortalecer tu vida. Entonces, yo no sé si vos en esta noche estás viviendo una crisis de fe. Yo no sé si estás saliendo de esa crisis de fe o si estás entrando en esa crisis de fe. Sí sé que esto es algo común a todos. Lo que no es común es permanecer demasiado tiempo en ese lugar. En el momento en el que me doy cuenta que estoy en ese lugar, es el momento en el que tengo que volver a la perspectiva de Cristo. Las tormentas son pasajeras. El mar agitado es pasajero. Detrás de la oscuridad de la tormenta, el sol sigue brillando y el cielo sigue siendo azul y esa es la realidad. En medio de la tormenta, Cristo sigue en el mismo lugar que cuando todo está en calma. Pero vos tenés que aprender algo y lo importante es que no demores ese tiempo de aprendizaje. Toda oposición va a traer sobre vos algo nuevo. Va a traer un crecimiento, va a traer una consolidación, va a traer una renovación espiritual. La solución no es que no haya problema. La solución es que vos pases el problema de la forma correcta y que tu fe crezca. ¿Queremos una fe crecida? ¿Queremos una fe desarrollada? No dejemos que nada ni nadie nos haga dudar de aquel que no falla. Cualquier ideología de este mundo, ante el más breve escrutinio, se quiebra. A Jesús lo expusieron religiosos, gobernantes, políticos, y nadie lo pudo quebrar, porque Él era la verdad. La verdad que vos tenés, por más que una ideología la venga a escrutar, no le va a encontrar absolutamente nada, porque es verdad. No tiene sentido que una emoción temporal me haga dudar de la verdad que tengo. Es tiempo de afirmarnos en esta verdad, en una confianza de niño. No pierdas esta confianza en Cristo. No dejes que la situación te la robe. Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Nos ponemos de pie.